Bienvenidos a las mejores 100 curiosidades de la Segunda Guerra Mundial que debes conocer. Comenzamos. 1. El país con más bajas militares fue la Unión Soviética, con más de 10 millones de soldados muertos por la feroz resistencia y las enormes batallas en el frente oriental. 2. El tanque Tiger alemán era tan temido que los aliados desarrollaron tanques específicos para enfrentarlo, debido a su poderoso cañón y grueso blindaje frontal. 3. El acero de los monumentos de la Alemania nazi fue usado para construir el portaaviones estadounidense USS Enterprise, como parte del esfuerzo de reciclaje posguerra. 4. Un soldado japonés llamado Hiroo Onoda continuó luchando en una isla de Filipinas hasta 1974, porque nunca recibió la orden de rendición. 5. La batalla de Stalingrado fue tan sangrienta que la esperanza de vida de un soldado soviético era de menos de un día, por los intensos combates cuerpo a cuerpo. 6. Winston Churchill bebió tanto champán durante la guerra que su proveedor personal tuvo que ser declarado empleado esencial para mantener su moral alta. 7. Los británicos usaron un cadáver con documentos falsos para engañar a los nazis sobre la invasión de Sicilia, y la operación funcionó a la perfección. 8. La Unión Soviética entrenó a perros bomba para meterse debajo de los tanques alemanes, pero a menudo corrían hacia los tanques soviéticos porque estaban entrenados con ellos. 9. La empresa alemana que fabricaba el gas Zyklon B, usada en los campos de exterminio, es la misma que hoy existe como fabricante de pegamentos. 10. El piloto de combate alemán, Erich Hartmann, derribó 352 aviones enemigos, la marca más alta de todos los tiempos, por su táctica de acercarse mucho antes de disparar. 11. La invasión de Normandía, el día D, fue el desembarco anfibio más grande de la historia, con más de 150.000 soldados aliados. 12. El código navajo usado por los marines estadounidenses nunca fue descifrado por los japoneses, por la complejidad del lenguaje y el código. 13. Finlandia luchó contra la Unión Soviética y luego contra Alemania, cambiando de bando hacia el final de la guerra para expulsar a los alemanes de su territorio. 14. El bombardeo de Dresde causó una tormenta de fuego tan intensa que las temperaturas alcanzaron niveles que derretían el metal. 15. Un aviador estadounidense sobrevivió a una caída de 6.000 metros sin paracaídas, al aterrizar en un bosque nevado que amortiguó el impacto. 16. La guerra relámpago o Blitzkrieg alemana no era una táctica nueva, sino la combinación rápida de tanques, aviación e infantería de forma coordinada. 17. El campo de concentración de Auschwitz no fue liberado por los soviéticos hasta enero de 1945, mucho después de que la mayoría de los campos del oeste fueran liberados. 18. La Batalla del Atlántico fue la campaña más larga de toda la guerra, durando desde 1939 hasta 1945. 19. Los soviéticos usaron perros antitanque, con bombas que se activaban al meterse bajo los vehículos, pero muchos regresaron y volaron tanques soviéticos. 20. La bomba atómica lanzada sobre Nagasaki no era la originalmente planeada. El blanco principal estaba nublado y tuvieron que cambiar de objetivo a último momento. 21. El piloto japonés Mitsuo Fuchida, quien lideró el ataque a Pearl Harbor, también sobrevivió a la batalla de Midway y a la guerra. 22. Los nazis tenían un plan secreto para falsificar libras esterlinas y dólares y desestabilizar las economías aliadas. La operación se llamaba Bernhard. 23. El carro de combate soviético, T-34, es considerado por muchos expertos como el mejor tanque de la guerra, por su equilibrio blindaje-potencia y facilidad de producción. 24. Un submarino alemán hundió un barco en costas de Estados Unidos y desembarcó a 8 espías, que fueron capturados casi de inmediato. 25. La batalla de Kursk fue la mayor batalla de tanques de la historia, con más de 6.000 vehículos blindados participando. 26. El general estadounidense George Patton creía en la reencarnación y estaba convencido de haber sido soldado en guerras pasadas. 27. La resistencia polaca logró robar una bomba volante, MISO-2 alemana, y enviarla a Londres para que los aliados la estudiaran. 28.
La Unión Soviética perdió más aviones en el primer día de la invasión alemana que muchos países tenían en toda su fuerza aérea. 29. Los aliados bombardearon repetidamente la fábrica de combustible sintético alemana, dejando a la maquinaria de guerra nazi casi sin gasolina al final de la guerra. 30. El acorazado Bismarck alemán fue hundido en su primera misión de combate después de una cacería masiva por parte de la Marina británica. 31. Un soldado canadiense capturó por sí solo a un regimiento alemán completo de más de 1000 hombres durante la campaña de Holanda. 32. La guerra entre la Unión Soviética y Japón en 1939 influyó en que Japón decidiera atacar Pearl Harbor en lugar de invadir Siberia. 33. Los británicos desarrollaron un tanque que podía flotar y fue usado en el día D para llegar a las playas nadando. 34. El campo de batalla más alto del mundo fue en la frontera entre India y China, donde británicos y japoneses lucharon a más de 4000 metros de altitud. 35. La película Casablanca se estrenó en 1942, justo cuando los aliados invadían el norte de África, y la ciudad se volvió famosa. 36. El espía español Juan Pujol, conocido como Garbo, convenció a los nazis de que era un agente doble tan bueno que recibió la Cruz de Hierro de Alemania y la Orden del Imperio Británico. 37. La batalla de Berlín fue tan caótica que soldados alemanes de las juventudes hitlerianas de 12 años lucharon junto a veteranos de 70 años. 38. La empresa Coca-Cola creó la bebida Fanta en Alemania porque no podía importar el jarabe de Coca-Cola durante la guerra. 39. El piloto soviético Lidia Litviak fue la primera mujer en derribar un avión enemiga y logró 12 victorias antes de morir en combate. 40. La bomba atómica. Little Boy, que cayó sobre Hiroshima, no fue probada antes de ser lanzada. Los científicos estaban tan seguros de que funcionaría que no hicieron prueba. 41. La guerra entre Finlandia y la Unión Soviética se llamó Guerra de Invierno, porque se luchó en temperaturas de menos 40 grados centígrados. 42. El general alemán Erwin Rommel, el zorro del desierto, fue forzado a suicidarse por estar vinculado con el complot para matar a Hitler. 43. Los aliados usaron caucho y madera para construir aviones espías que parecían de combate y engañaron a los alemanes sobre su capacidad aérea. 44. La batalla de Leyte en Filipinas es la mayor batalla naval de la historia por el número de barcos participantes. 45. El último soldado japonés en rendirse lo hizo en 1974, en una isla de Indonesia después de vivir solo en la jungla durante casi 30 años. 46. Los nazis planearon construir un cañón orbital llamado Sungan, que usaría espejos para reflejar y concentrar la luz solar en objetivos en la Tierra. 47. La resistencia danesa logró evacuar a casi toda la población judía del país hacia Suecia en una sola noche. 48. El acorazado Yamato japonés era el más grande jamás construido, pero fue hundido por aviones sin llegar a usar sus cañones principales contra barcos enemigos. 49. Los soviéticos usaron mujeres como francotiradoras con gran efectividad, y la más famosa, Ludmila Pavlichenko, tiene 309 muertes confirmadas. 50. La conferencia de Wannsee, donde se planeó la solución final, duró solo 90 minutos para coordinar el exterminio sistemático de los judíos europeos. 51. El vuelo de reconocimiento que fotografió los campos de exterminio fue realizado por un piloto británico que se arriesgó volando a baja altura. 52. La ciudad de Leningrado, ahora San Petersburgo, resistió un asedio de 900 días, donde la gente comió pegamento y cuero para sobrevivir. 53. El primer disparo de la guerra por parte de los británicos fue contra un avión civil alemán que confundieron con un bombardero. 54. Los alemanes desarrollaron un avión a reacción, el Messerschmitt. Me-262, pero Hitler ordenó que se usara como bombardero, retrasando su uso efectivo. 55. La batalla de las Ardenas fue la última gran ofensiva alemana en el oeste y se luchó en un frío invierno con nieve densa. 56. El espía más joven de la guerra,
era un niño francés de 12 años que espiaba movimientos de tropas para la resistencia. 57. La bandera que los marines estadounidenses levantaron en Iwo Jima fue la segunda bandera. La primera era más pequeña y fue reemplazada por una más grande para mayor impacto moral. 58. Los alemanes usaron la estación de tren de Canfranc, en España, para intercambiar wolframio por oro con los aliados a espaldas de Franco. 59. La bomba volante Mimeko 1 alemana. Era conocida como bomba Booth por el sonido característico de su motor, que se apagaba antes de impactar. 60. El soldado estadounidense Audie Murphy se convirtió en el más condecorado de su país y luego en una estrella de cine, interpretando su propia vida. 61. La guerra en Europa terminó 2 veces: la primera, con la rendición alemana en Reims, y la segunda en Berlín para los soviéticos. 62. Los japoneses usaron globos de fuego para atacar Norteamérica, llevados por la corriente de chorro, y algunos llegaron a causar incendios forestales. 63. El código Enigma alemán fue roto por los polacos antes de la guerra, y luego los británicos perfeccionaron el descifrado en Bletchley Park. 64. La batalla de Montecassino en Italia fue tan destructiva que la abadía benedictina tuvo que ser reconstruida completamente después de la guerra. 65. El submarino alemán. U-1900. 24. Se rindió en Argentina meses después de terminada la guerra en Europa. 66. La película El gran dictador de Chaplin se estrenó en 1940 antes de que Estados Unidos entrara en la guerra y fue una sátira audaz contra Hitler. 67. La Unión Soviética firmó un pacto de no agresión con Japón en 1941, que mantuvieron hasta agosto de 1945. 68. La bomba atómica Fat Man de Nagasaki usaba plutonio a diferencia de la de Hiroshima, que usaba uranio y era más poderosa. 69. Los aliados crearon un ejército fantasma con tanques y aviones inflables para engañar a los alemanes sobre el lugar de la invasión. 70. El vuelo de Hitler sobre Gran Bretaña para evaluar los daños de los bombardeos fue en un avión capturado a los franceses. 71. La batalla del Mar de Filipinas fue llamada el Gran Tiroteo de Pavos de las Marianas por los pilotos estadounidenses por la facilidad con que derribaban aviones japoneses. 72. El crucero alemán Graf Spee fue hundido por su propia tripulación en el Río de la Plata para evitar que cayera en manos británicas. 73. La resistencia francesa cortó las líneas telefónicas alemanas el día antes del día D, para causar caos en las comunicaciones nazis. 74. El primer misil guiado del mundo fue el Fritz X alemán, que hundió el acorazado italiano Roma cuando Italia se rindió a los aliados. 75. Los marines estadounidenses en el Pacífico a menudo tenían que luchar contra cientos de cangrejos que invadían sus playas por las noches. 76. La bandera de la rendición japonesa era del mismo color que la bandera médica, por lo que a veces causaba confusión en el campo de batalla. 77. El general Douglas MacArthur dejó las Filipinas prometiendo volver, y lo hizo 2 años y medio después. 78. La batalla de Khalkhin Gol entre soviéticos y japoneses en 1939 influyó para que Japón no atacara a la URSS durante la guerra. 79. El piloto alemán Hans Ulrich Rudel destruyó más de 500 tanques soviéticos volando un avión con un cañón gigante. 80. La ciudad de Varsovia fue destruida sistemáticamente por los alemanes después del alzamiento del 1944. 81. El barco de guerra más condecorado de la historia de la US Navy es el destructor USS O'Bannon, que hundió un submarino con papas. 82. La guerra en China empezó en 1937 y continuó hasta 1945, siendo el frente más largo. 83. Los nazis experimentaron con un cañón sónico que podía causar daños internos a una persona a cientos de metros. 84. La batalla de Inglaterra fue la primera librada enteramente en el aire y salvó a Gran Bretaña de una invasión terrestre. 85. El último mensaje de la fortaleza de Brest en Francia
Fue un gran saludo a todos, no pasarán. 86. Los aliados usaron el cuadro de El Greco como señuelo en un plan para engañar a los alemanes sobre la invasión de Grecia. 87. La bomba Grand Slam británica era tan grande que podía crear cráteres que alteraban el paisaje de forma permanente. 88. El soldado alemán, que pudo haber matado a Hitler en un reconocimiento en la Primera Guerra Mundial, le perdonó la vida porque Hitler era solo un soldado más. 89. La batalla del río Plate fue la primera gran batalla naval de la guerra y fue seguida en directo por radio en todo el mundo. 90. La empresa IBM fue acusada de que sus máquinas de tarjetas perforadas ayudaron a los nazis a organizar el Holocausto. 91. El acorazado HMS Warspite británico participó en ambas guerras mundiales y en casi todos los teatros de operaciones. 92. La operación Paperclip reclutó a científicos nazis como Werner von Braun para que trabajasen para Estados Unidos después de la guerra. 93. La batalla de Smolensk retrasó el avance alemán hacia Moscú lo suficiente para que llegara el invierno ruso. 94. El piloto soviético Ivan Kozedub derribó 62 aviones alemanes, incluyendo un Jet Mi-262. 95. La conferencia de Yalta donde Churchill, Roosevelt y Stalin decidieron el futuro de Europa se celebró en un palacio devastado por la guerra. 96. El submarino alemán U-567 fue capturado intacto y usado por la Marina estadounidense para entrenar. 97. La batalla de Hertgen Forest fue la más larga librada en suelo alemán y causó enormes bajas a los estadounidenses. 98. El avión de reconocimiento Spitfire británico podía volar tan alto que los pilotos necesitaban trajes especiales para no congelarse. 99. La rendición de Japón se firmó a bordo del acorazado USS Missouri, en la bahía de Tokio, poniendo fin oficialmente a la guerra. 100. Se estima que más de 60 millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial, siendo el conflicto más mortífero de la historia humana. Si te han impresionado estas 100 curiosidades, suscríbete para más vídeos como este, y no te pierdas los 2 vídeos que tienes en pantalla, ahora seguro que te gustan. Serviste o hubo.